Hola otra vez, y ahora ya estamos en Escépticos en el Pub de Madrid, que como sabéis, los que ya lo sepáis, los que no tenéis por ahí unos folletitos, lo organiza RP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, que es una asociación estupenda a la que pertenecemos muchos de los que estamos aquí y a la que os animamos que os asociéis también si os apetece. Tenemos hoy a José Blanca, que es profesor del Departamento de Biotecnología de la Universidad Politécnica de Valencia. Lleva 25 años investigando en el área de la genética. Empezó con genética humana, ahora se dedica a genética de plantas y su especialidad es el análisis masivo de datos genéticos. Le hemos pedido que explique los conceptos empezando por lo más básico, porque todos nos creemos que sabemos algo de genética y luego no sabemos nada. Entonces aquí os dejo con él. Gracias. Hola, pues espero que os guste la charla. Hoy de lo que vamos a hablar es de genética, de lo que se suele dar en genética, en las asignaturas que se llaman de genética general, en lo básico de lo básico, y espero que se acabe entendiendo algo, aunque no confío demasiado en mi capacidad para explicar esto, porque es un tema un poco complicadillo. De hecho, me da la impresión de que suele llegar de una manera bastante confusa a la sociedad. Para que veáis ejemplos de por qué creo yo que esto llega de una manera confusa, he hecho una búsqueda de los 2 últimos meses del País, del periódico El País. He buscado artículos que tengan que ver con genética. Y aquí tenéis algunos de los titulares que he encontrado. Por ejemplo, el ADN de las vacas sin cuernos desconcierta a los científicos. Aunque yo diría que nos desconcierta más el titular. No sé muy bien dónde está el desconcierto, porque cuando luego lees el titular no parece que haya nada desconcertante. Dice, la edición genética no ha funcionado en este animal tan bien como se pensaba. El milagro sería que un experimento en el laboratorio funcionase en algún momento la mitad de bien de lo que uno esperase, con lo cual esto no es un desconcierto en absoluto. Luego, cuando entras en el cuerpo del artículo, dicen, para aclarar, las científicas han certificado una incómoda verdad. El ADN contenía también genes espurios, más concretamente de unos plásmidos utilizados durante el proceso. En principio no afectan al fenotipo, aunque sí son genes que confieren resistencia a los antibióticos, a los plásmidos. Aparte de la gramática, aquí hay antibiótico, plásmido, fenotipo, gen. Hay un montón de palabras que en realidad yo creo que quien lea este artículo no va a tener ni idea de lo que está leyendo. Aparte de que los genetistas estamos muy desconcertados, no queda nada más claro. Bueno, ¿y qué hay vacas sin cuernos? Que esto es algo que se busca porque si trabajas con un animal tan grande y tiene cuernos, pues es un problema, realmente. Este es otro que también este sí que me ha desconcertado a mí también, porque dice, historiadores contra genetistas. Yo tengo un amigo, y ahora cuando lo vuelva a ver, porque ahora se ha ido a vivir a Brasil, es historiador, cuando vuelva a ver le tendré que partir la cara. Yo siempre había pensado que básicamente estábamos estudiando la misma realidad, ellos tenían evidencias documentales, evidencias arqueológicas, y nosotros ahora tenemos evidencias genéticas, y que con eso, con cada pieza vas construyendo. Pero parece que no, que lo que se ve de una manera o que se ve de otra es irreconciliable y tenemos que pegarnos a ver, fight, quién va a ganar. Este también está muy bien. Si 2 gemelas tienen hijos con 2 gemelos, ¿los primos serían genéticamente idénticos? Este lo podría poner a los estudiantes de genética general en la universidad, y esto no lo contestaba de una manera medio razonable nadie. Aquí hay una profesora también que da genética, seguro que esto tus alumnos no lo contestan. Esta pregunta es si la pones en un examen es de joder. No sé muy bien qué hace en un titular del País. Luego lo aclaran y dicen, la probabilidad de que la combinación de cromosomas salga 2 veces es igual, es infinitamente pequeña, que infinitamente pequeño es 0. Porque tenemos muchos para mezclar. Muchos cromosomas. ¿Y cómo se mezclan? Bueno, aquí en realidad creo que de lo que quieren hablar es de algo que se llama recombinación genética, pero lo hacen de una manera de nuevo muy, muy confusa. Este es un artículo del que vamos a hablar bastante hoy, porque recientemente se habló mucho de él, que es un artículo en donde se estudia el comportamiento sexual, la genética del comportamiento sexual.
Y se dice, el mayor estudio de la historia no encuentra una relación determinante entre genes y comportamiento sexual. Cuando en realidad la conclusión del artículo es que sí que hay una relación entre genética y comportamiento sexual. Y luego añade, no hay un único gen gay, sino más bien muchísimos genes que influyen. Bueno, esto ahora vamos a ir... Sobre este artículo vamos a hablar bastante. Tanto sobre el artículo original, como también cómo ha llegado a la sociedad en general, que es lo que se ha transmitido. Y si no teníamos bastante, pues parió la abuela. Porque este titular sí que me gusta de verdad. Es la última explicación de la homosexualidad. Ante la falta de la respuesta genética para justificar la atracción por el mismo sexo, llega la epigenética. Es decir, ¿no teníamos bastante lío con la genética? Pues ahora tenemos la epigenética, que no es la genética de Epi y Blas, es otra cosa, luego lo veremos. La conclusión, una de la charla, es, esto de la genética es muy raro. Y es verdad, es una parte de la biología que es bastante abstracta y un pelín complicada, porque además parece que todos tenemos familiaridad con algunos de estos conceptos, pero en el fondo son conceptos que son muy sutiles. Incluso para los profesionales en genética son bastante sutiles. En gran parte, os tengo que pedir perdón como genetista, porque en gran parte la culpa es nuestra. Mezclamos y hablamos de una manera donde sobreentendemos que el otro por el contexto va a entender lo que queremos decir, pero utilizamos palabras como por ejemplo gen para referirnos a cosas que no tienen nada que ver unas con las otras. Lo que pasa es que dentro de la profesión pues llevamos así históricamente desde el principio y se sigue hablando con el mismo vocabulario, pero ahora es un lío para los que vienen de fuera porque nos referimos a cosas muy muy diferentes, ahora lo veréis. Y además os aviso que después de esta charla no vais a saber genética. Yo no tengo esa capacidad como para poder explicar esto en ni 50 minutos ni en un curso. Yo lo explico a los alumnos y no lo entienden, así que vosotros no soy tan bueno. A mí me fascina porque hay un montón de gente que en 10 minutos te explica cosas y las entiende de maravilla, pero yo no soy capaz de explicar esto en 10 minutos. Estos son 3 libros... para que os hagáis una idea de cómo funciona el asunto, los 3 libros que eran la Biblia del laboratorio, y los he puesto porque esto es un libro que le llamábamos el Maniatis y que estaba escrito por Sam Brook, pues el Sam Brook se ha muerto hace muy poco y es un clásico en genética. Bueno, vamos a empezar con qué decimos los genetistas. Por ejemplo, una de las cosas que se suele decir es el gen para, por ejemplo, el gen para el color de ojos, ¿vale? Esto es algo que se suele decir mucho. He buscado en la Wikipedia un ejemplo. Yo trabajé en ataxia de Friedreich, que es una enfermedad humana, bueno, en la genética de la ataxia, y en el artículo de la Wikipedia pone el gen de la ataxia de Friedreich, que es algo que decimos continuamente. ¿Qué es lo que queremos decir en realidad cuando decimos el gen de la ataxia de Friedreich? Lo que queremos decir es, hay un alelo del gen FXN que causa la ataxia de Friedreich. Claro, de ahí el gen de ataxia de Friedreich, es decir, el gen no está ahí para causar la enfermedad, el gen está haciendo otra cosa. El gen, la variante normal del gen, la que está en casi todas las personas, lo que hace es otra cosa. ¿Qué es lo que hace en realidad este gen? Pues regula la concentración del hierro dentro de la mitocondria. Cuando tienes una variante dañada, digamos, de este gen, entonces las mitocondrias no funcionan bien porque tienen el hierro descompensado y acabas teniendo problemas. Es decir, todo eso lo resumimos con el gen para la ataxia de Friedreich. Cuando en realidad estamos hablando de distintas variantes, unas que hacen una función molecular de la que no estamos hablando, es decir, el gen de la ataxia de Friedreich, y una variante que llamamos alelo, que es la que acaba causando la enfermedad, ¿vale? Esto es una de las confusiones, que confundimos gen con la variante del gen. ¿Qué es esto de los alelos? Los alelos es un gen puede tener distintas formas. Alelo originalmente era alelomorfo, pero enseguida se acortó porque era una palabra demasiado larga y entonces se quedó en alelo. Entonces, por ejemplo, en el clásico ejemplo de Mendel, lo que tenía era guisantes y los guisantes podían ser o amarillos o verdes. Aquí no se ven muy bien los colores. Y entonces tenía la forma verde del gen y la forma amarilla del gen, el alelo verde y el alelo amarillo. Y también tenía
arrugaditos y lisitos, ¿vale? La forma arrugada y la forma verde. Entonces, alelo es forma del gen. Un gen puede venir con distintas formas distintas. Por ejemplo, en el artículo este de el gen gay, el gen no sería el gen gay, sería un gen que tiene que ver con el comportamiento sexual y una de sus variantes puede que te haga ser, bueno, ya veremos que esto no es determinante, pero puede que tengas más predisposición a ser gay o que tengas más predisposición a ser heterosexual. Pero igual que han puesto el gen gay, podrían haber puesto el gen heterosexual igual, porque son variantes distintas, ¿vale? No hay un gen que te haga gay, hay un gen que tendrá que ver con el comportamiento sexual. En una variante puede que sea más fácil que acabe siendo heterosexual y en otra más fácil que acabe siendo gay. Aunque incluso esto ya veréis que es muy problemático en este artículo. Pero veis que el uso de las palabras es importante porque ya no es el gen gay. Otro problema gordo es que es un gen, ¿vale? Antes me ha dicho mi compañera, que es profesora también, dice, yo a mis alumnos les pregunto qué es un gen. Digo, ostras, qué mala eres. Esa pregunta es muy chunga. Yo no sabría muy bien cómo contestarla, pero bueno, vamos a poner aquí alguna cosa para disimular. Bueno, tenemos células, esto supongo que todo el mundo sabe que los seres vivos están hechos de células. Dentro de las células está el material genético y el material genético está empaquetado en los cromosomas, ¿vale? Y los cromosomas básicamente son una molécula de ADN, que es una molécula lineal con letritas, y esa molécula se enrolla en ovillos y acaba haciendo cromosomas, ¿vale? Pues entonces un cromosoma sería una molécula de ADN enrollada, simplemente. Y en esa molécula hay trocitos que hacen cosas. A eso le llamamos genes. Una de las cosas que hacen más típicas es que se copian a otra molécula que no es ADN, es ARN, que esto por ahora no sirve para nada, pero luego cuando hablemos de epigenética veréis que sí que tiene utilidad. Se copia y eso se acaba traduciendo a proteína. Básicamente el ADN en la célula lo que hace es guardar instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Instrucciones para hacer las proteínas, porque lo que realmente hace la faena en las células son las proteínas. Si uno piensa en una célula como en una máquina gigantesca, en una fábrica gigantesca, las máquinas que están funcionando ahí dentro, eso son las proteínas normalmente, son las que hacen cosas. Y esas proteínas tienen una secuencia que está determinada por la secuencia de los genes en el genoma, ¿vale? Entonces, un gen molecular, en principio, hay gente que dice un gen molecular es un trozo de ADN que se acaba traduciendo a proteína. Yo creo que una definición más estricta de un gen molecular, y no voy a meter en los detalles de por qué, sería un gen molecular es una unidad estructural y funcional de un genoma. Pero bueno, con lo de proteína por ahora nos vale, ¿vale? Ahora, aquí hay un problema. Si un gen es algo que tiene que ver con ADN y con proteínas, ¿cómo es posible que Mendel hiciese cosas que nosotros decimos ahora que eran genes? Mendel no sabía lo que era el ADN, no sabía lo que era una proteína y por lo tanto, ¿cómo es posible que si gen tiene que ver con ADN, Mendel supiese algo de genes? ¿Vale? ¿Por qué pasa eso? Porque Mendel estaba hablando de otra cosa que es bastante distinta, aunque, claro, como es de genética está relacionada, pero es un concepto distinto. Mendel lo que hacía era cruzar individuos con características distintas, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos los guisantes verdes y los guisantes amarillos. Entonces él cruzaba guisantes verdes con guisantes amarillos, ¿vale? Aquí tenemos. Al color del guisante, en este caso, un genetista le llamaría el carácter que está siendo estudiado. Estamos estudiando el carácter color del guisante y tiene dos formas, la verde y la amarilla, al menos en estos que tenemos, en estos guisantes. Igual hay otros guisantes naranjas, no lo sé, pero en estos que tenía Mendel está la amarilla y la verde. Y lo que a lo mejor habéis oído es que cruzó y que encontró una relación sencilla en la descendencia, una relación de 3:1. Lo único que es sencillo de esto es la relación, el 3:1. Todo lo demás ya veréis que es un poco más complicado. Vamos a ir por partes a ver si desgranamos los cruces estos y cómo los interpretó Mendel. Tenemos la generación de los padres
el padre amarillo y el padre verde. Bueno, aquí hablar de padre o madre da igual porque las plantas, en este caso, son hermafroditas, tienen los dos sexos y además pueden hacer de macho y de hembra a la vez y reproducirse consigo mismas, ¿vale? Los guisantes. No todas las plantas son así, pero muchas sí que lo son y los guisantes lo son. Entonces tenemos el amarillo y el verde. Cuando los cruza, genera un híbrido, una primera generación filial, que son todos amarillos. Que eso ya es una cosa que sorprende un poco. Si hay amarillo y verde, ¿por qué luego son todos amarillos? Vamos a ver por qué son todos amarillos. En realidad, nosotros lo que tenemos es el fenotipo, lo que los genetistas llaman fenotipo es simplemente lo que uno observa, ¿vale? Entonces, el fenotipo del carácter es amarillo o verde. Y las formas del gen, pues será algo que en el ADN, que Mendel no sabía nada del ADN, pero habrá algo en el ADN que tendrá una forma verde y otra forma amarilla. Aquí, por poner algo, he puesto que el verde tiene una G en un punto concreto de un gen del guisante y el amarillo tiene otro. Digo, y el amarillo tiene una A en vez de una G. Otra complicación adicional es que en muchos seres vivos, como por ejemplo en los guisantes o en las personas, no tenemos una copia de cada cromosoma o de cada gen. Tenemos 2 copias. Nosotros, los seres humanos, tenemos 23 cromosomas y de los 23 cromosomas tenemos 2 copias. Una que nos transmitió nuestra madre y otra que nos transmitió nuestro padre, ¿vale? Entonces tenemos 2 copias. En el caso del guisante verde, las 2 copias serían verde-verde. Tendrían los dos alelos que tiene son verde. Serían un alelo verde en una posición concreta en la que sea del cromosoma del guisante. Y en el amarillo tiene 2 copias amarillas. Entonces, lo que tenemos es que si tienes 2 copias verdes, el fenotipo que tú observas es verde. Si tienes 2 copias amarillas, observas amarillo. Y si tienes verde y amarillo, observas amarillo también. A esto se dice que el alelo amarillo domina, por eso lo he puesto en mayúsculas, domina sobre el alelo verde, es dominante. El motivo de por qué domina es un motivo molecular que depende de cada gen y en algunos casos es por un motivo, en algunos casos es por otro, no me voy a meter en la razón molecular. Además, Mendel no tenía, ya os digo, ni idea de nada molecular. Él lo único que vio es que de cada gen había 2 copias y que una copia podía tener una forma u otra. Y que había algunos alelos, algunas formas que dominaban sobre otras. Entonces, lo que nos ocurre aquí es que tenemos un padre que es verde-verde, otro padre amarillo-amarillo y la primera generación es verde-amarilla. Luego, estas plantas Mendel las podía coger y cruzarlas por sí mismas. Cuando haces eso, lo que tienes es que la madre le dará o verde o amarillo a su descendencia aleatoriamente. A la mitad de la descendencia le dará verde y a la mitad amarilla. El padre le dará verde o amarillo aleatoriamente también y entonces todas las combinaciones que tendremos en la descendencia serán estas. Tendremos un cuarto verde-verde, un cuarto amarillo-amarillo y 2 cuartos verde-amarillo. Si esos genotipos, esas combinaciones de genes se traducen en fenotipo, como el amarillo domina, entonces es cuando acabamos teniendo el 1-3. Y de ahí sale el 1-3. Veis que es un poco lioso la cosa, ¿vale? Total, aquí lo único que habría que recordar es que Mendel cogió unos caracteres, hizo unos cruces y viendo esto llegó a las conclusiones de cómo funcionaban y de que había alelos y que había distintas formas de genes y ya está, ¿vale? Los detalles nos dan un poco igual, os los he explicado simplemente, pues como he puesto los cruces de Mendel para que veáis qué relación tiene eso con el resto de la genética. Y esto es importante históricamente porque fue lo primero que se vio, ¿vale? Él a partir de todos estos cruces averiguó todas estas cosas que os estoy comentando. Lo importante, que no voy a comentar hoy, es que esto tuvo una repercusión tecnológica muy grande porque por primera vez los seres vivos, en vez de verlos como un conjunto holístico, todo junto, ¿vale?, se veían como caracteres separados. Es decir, uno podía pensar, él trabajaba con plantas, pero bueno, imaginemos que estuviese trabajando con animales, pues podía pensar, pues el color de ojos se hereda independientemente de la forma de las alas, por ejemplo, o del color del plumaje. Y entonces puedo coger un color de plumaje
cruzarlo con otro animal y conseguir una nueva combinación. Puedo tratar cada carácter independientemente. Esto llevó a la mejora genética y fue una revolución a principios del siglo XX que hizo que, por ejemplo, en agricultura se mejorasen mucho la cantidad de alimentos que se producían. Pero bueno, esto es otro día, os hablo de mejora si queréis. También es muy importante, y esto sí que es importante, todo el lío de los alelos y tal, os podéis olvidar, pero esto sí que es importante, y es que Mendel hizo un poco de trampa. Porque él eligió unos caracteres muy, muy, muy peculiares, que son unos caracteres que tienen una herencia muy sencilla. ¿Por qué hizo esto? Porque si hubiese cogido los caracteres complicados no habría llegado a ninguna conclusión. Entonces empezó por los problemas fáciles, que eso es más o menos razonable. Siempre que uno recuerde que hay problemas fáciles y problemas difíciles, y él solamente se preocupó por los fáciles. Bueno, luego se preocupó por los difíciles y ya no volvió a publicar nunca más, es lo que le pasó. Pero la mayor parte de caracteres, por ejemplo, el color de ojos en humanos, no depende de un gen, como en el caso del color de los pimientos, digo, de los guisantes. Depende de un montón de genes distintos que interaccionan entre ellos. Algunos de estos genes se conocen, en humanos se conocen muchos, otros genes para muchos caracteres no se conocen todavía. Y eso es la norma en la mayor parte de los caracteres. No tienen una genética sencilla que dependa de un solo gen mendeliano. E hizo otra trampa, y es que cogió un carácter que no dependía prácticamente del ambiente. La mayor parte de los caracteres dependen de la genética que tú tengas y del ambiente. Por ejemplo, podría haber estudiado la altura de la planta, pero claro, la altura de la planta depende de los genes que tenga la planta y de si la riegas y si le da el sol y de otras muchas cosas. Ese carácter no lo estudió porque era muy difícil también. Claro, si te lías con el ambiente ya tienes que controlar que la riegas igual, que le dé el mismo sol, que no tenga una enfermedad. De hecho, hoy en día eso todavía es bastante complicado. Son caracteres muy difíciles de estudiar. Entonces lo que él hizo fue, no, voy a coger caracteres que no dependen para nada del ambiente. Esto nos lleva a una confusión muy habitual, y es que como se suele explicar genética como con los casos sencillos, la gente suele quedarse en la cabeza con la idea de, si yo tengo unos genes, entonces tendré unas características determinadas. Eso no es cierto en la mayor parte de los casos. La fórmula que suelen poner los que estudian estas cosas es esta, que es la variación que tú acabas observando en el fenotipo depende de la variación en el genotipo, de la variación en el ambiente y de la variación entre la interacción fenotipo-ambiente, que no me voy a meter, ¿vale? Pero depende de un montón de cosas, es decir, solamente en el caso de los caracteres más sencillos, si tú tienes el alelo amarillo, vas a ser amarillo. La mayor parte de los genes de los caracteres no son así. Tú tendrás una predisposición, por ejemplo, a tener colesterol alto. Si te hinchas a comer cosas con mucho colesterol, pues igual tienes más colesterol alto, y si no, pues menos, depende de lo que hagas, ¿vale? Y esto sí que es importante recordarlo, porque muchas veces se piensa que la genética es destino. La genética no es destino, al menos para la mayor parte de los caracteres. Entonces, ya os digo que solamente dependían de un gen los caracteres que estudió Mendel y no dependían del ambiente. Dos cosas que normalmente no suceden. Estos son la excepción a la regla. En el guisante, ¿cómo acabarías cuadrando esto con el gen molecular? Pues tenemos un cambio que vamos a suponer, para que sea fácil, en este caso no me lo sé, dónde está, pero tenemos un gen que se llama Stay Green Rice. Ese gen puede tener dos formas moleculares en el ADN, ¿vale? Dos secuencias de ADN distintas. Eso se traduce en unas proteínas y esas proteínas funcionan de una manera distinta y de alguna manera muy, muy, muy complicada, que no entendemos seguramente, acaba dando lugar a un color. En algunos casos ese mecanismo lo entendemos más o menos, en otros ni idea. Una idea errónea sobre genética mendeliana muy, muy común, que yo mismo he tenido durante muchos años, y eso que estoy en el gremio, es gen molecular es de cosas moleculares y los mendelianos son de lo que tú acabas observando grande. Eso es una idea errónea. En realidad es un poco más sutil. Un gen molecular tiene que ver con funciones moleculares y un gen mendeliano tiene siempre que ver con variación entre individuos.
¿vale? Lo que estás haciendo es comparar distintos individuos. Por ejemplo, los guisantes amarillos, los guisantes verdes, ¿vale? Estamos comparando individuos. De eso trata la genética mendeliana, ¿veis? Son dos cosas que son fundamentalmente distintas, porque yo puedo decir, José Blanca tiene tales genes en su genoma, y no hace falta que me comparéis con nadie. Puedo decir, este trocito del genoma se acaba codificando a una proteína, y esta proteína hace tal cosa molecularmente. Sin embargo, para hablar de genética mendeliana, tendríamos que comparar dos individuos distintos. Y las conclusiones a las que llegas depende de qué individuos eliges. Habrán unos genes u otros dependiendo de qué genes, de qué individuos elijas y de qué variaciones tengan entre ellos, ¿vale? Esto es algo sutil, pero es algo importante para lo que vamos a hablar. Entonces, los genes mendelianos dependen de qué individuos estás estudiando tú. En realidad, los seres vivos son un conjunto complicadísimo de interacciones entre maquinarias moleculares que están todas al final codificadas en el ADN. Bueno, luego algunas se modifican entre ellas, ¿vale? Pero es un conjunto gigantesco de interacciones de las que en su mayor parte no tenemos ni la más remota idea, y de cómo acaba todo ese conjunto haciendo un individuo y de cómo eso interacciona con el ambiente no tenemos ni idea. ¿Cómo se estudia? Pues se estudia cogiendo una piececita y cambiando, y a ver lo que pasa, ¿vale? Eso es la genética mendeliana. La genética mendeliana, tú coges un trocito y lo cambias, pones distintas formas y miras a ver si desde arriba, si desde fuera del individuo ves algo. Entonces, si tú cambias algo y dices, uy, se ha cambiado el color de ojos, pues dices, estas piezas deben de tener que ver con el color de ojos. Y así poco a poco vamos estudiando y a ver si entendemos un poquito más de cómo van las cosas. Algunos procesos los entendemos más, otros procesos los entendemos menos. Pero en general, toda la red está imposible de entender por el momento, ¿vale? Ahí hay decenas de miles de máquinas trabajando juntas para dar el resultado final y nadie puede, por ejemplo, predecir, pues si yo cambio el gen número 17 del cromosoma 3 y le pongo esta letra, esto es lo que va a pasar. Eso es imposible, eso no lo puede hacer nadie. Vale, ahora vamos a pasar a otra cosa, porque se habla mucho de epigenética, entonces me pedisteis, bueno, explícanos un poco esto de la epigenética, ¿qué es? Entonces, como no teníamos bastante, pues vamos a hablar de más cosas todavía, de más conceptos. He dicho que el genoma humano tiene unos 20 y pico mil genes, ¿vale? Todos estos genes, todas las células no los necesitan todo el rato, ¿vale? Hay algunas de las máquinas moleculares estas que se necesitan en algún momento y otras en otro, en distintos tipos celulares. Por ejemplo, las células de la retina necesitan los genes que reaccionan, bueno, que codifican para las proteínas que luego reaccionan a la luz. Sin embargo, en el hígado eso no te hace falta para nada. El hígado, por ejemplo, necesita genes que detoxifican el alcohol, ¿vale? Entonces, en distintas células del cuerpo necesitas distintos genes activos en distinto momento. De todos los genes, solamente, aquí os he puesto en verde, uno que está activo en este trozo del genoma, ¿vale? Ese mecanismo está muy controlado por la célula a muchos niveles. Hay muchos niveles de organización en la maquinaria celular en donde la célula puede hacer cosas para decidir que un gen acabe funcionando en un momento determinado, en un tipo celular determinado, o que no, ¿vale? No me voy a meter en todos los detalles, hay un montón de cosas que la célula puede hacer, ¿vale? Pero no voy a decir más palabras, que ya os he dicho muchas, pero una de ellas tiene que ver con empaquetar los cromosomas, lo que se llama en realidad empaquetar la cromatina. El ADN, para poder leerlo, tiene que estar desempaquetado y desenrollarse, ¿vale? Si no, no lo puede. No, las máquinas que tienen que entrar, las proteínas que tienen que entrar a abrirlo y leerlo, no lo pueden leer. Eso es lo primero que tiene que pasar, se tiene que desenrollar. Entonces, cuando las células no piensan, pero vamos, la selección natural ha hecho que haya mecanismos que hace que parece que esté pensando en una célula de la retina, dice, ostras, a mí los genes para detoxificar el alcohol pues no me sirven para nada. Y entonces esos
lo que le interesa a la célula es empaquetarlos mucho porque no van a servir para nada y los deja ahí guardaditos, empaquetados. Sin embargo, los que están en el hígado, ahí se tienen que desempaquetar. Entonces, en distintas células hay distintos genes empaquetados y distintos genes desempaquetados, ¿vale? Distintos trocitos del genoma. ¿Cómo lo hace eso? Pues el mecanismo principal tiene que ver con una cosa que se llama epigenética, ¿vale? Aquí es donde entra el tema de la epigenética, que ahora mismo está, si alguien ha leído sobre epigenética debe de estar flipando porque lo que yo estoy hablando no tiene nada que ver con señoras que tienen nietos gordos, ¿vale? Y es que en realidad no tiene mucho que ver, como veréis. El asunto está en que tenemos la cadena de ADN con sus letritas y hay unas notas moleculares, se puede modificar, ¿vale? Esto es como si, igual que el ADN tiene las 4 típicas letras de A, C, T, G, los nucleótidos, pues eso sería la secuencia de genética y la epigenética sería pues ponerlos como en un tipo de letra distinto. Dice, la ponemos en cursiva y la célula dice, ah, este trozo que está en cursiva, esto lo empaqueto, ¿vale? Eso es simplemente una forma de regulación génica, hay otras, ¿vale? Esta, la característica que tiene es que normalmente es de largo plazo, es decir, cuando la célula decide empaquetar algo, eso le cuesta una faena y entonces lo deja empaquetado durante mucho tiempo. Incluso se hereda de una célula a otra. Cuando una célula de la retina hace otra célula de la retina, los genes que tenía empaquetados los sigue teniendo empaquetados porque se mantienen las marcas, ¿vale? Entonces se hereda de célula a célula. Si esa célula es germinal, es un óvulo o un espermatozoide, ese empaquetado en principio podría pasar a la siguiente generación. Entonces ahí es donde viene lo de los nietos gordos. Podrías decir, el ambiente en el que vivió una persona de una generación anterior afectó a su regulación génica, empaquetó ciertas zonas del genoma y eso se lo ha transmitido a su descendencia, que ahora tiene las mismas zonas empaquetadas preparadas para responder a ese ambiente igual, ¿vale? Ahora, ahí hay muchos problemas. En primer lugar, eso en la línea germinal se suele borrar, ¿vale? Esas señales se suelen borrar. Solamente en algunos genes muy concretos no se borran, pero muy poquitos. Entonces, evidencias moleculares de que esto realmente afecte, por ejemplo, a que los nietos estén gordos, no tenemos ninguna en humanos, ninguna. Las evidencias que hay son que si tú tienes una abuela que ha pasado hambre y que era pobre, pues a lo mejor sus nietos son más gordos que una abuela que no ha pasado hambre. Pero claro, el problema para averiguar eso es que las abuelas transmiten los genes a sus nietos, eso es cierto, pero les transmiten muchísimas otras cosas. Les transmiten, por ejemplo, la pasta que tenían, que eso influye en si uno está gordo o no está gordo. Les transmiten las tierras, les transmiten la forma de cocinar, les transmiten las costumbres culinarias, les transmiten muchas cosas. Entonces, todo esto que se acaba hablando tanto de la epigenética, al final es... Bueno, nosotros hemos visto que los nietos de las abuelas estas pobres eran más gordos. Hemos descontado lo que nos ha parecido que sería factores socioeconómicos y no ha desaparecido el efecto del todo. Entonces, el efecto que queda, que no hemos conseguido quitar con lo que se nos ha ocurrido y con las técnicas estadísticas que se nos han ocurrido, eso es que si la abuela lo pasó mal, el nieto va a ser gordo seguro, ¿vale? Claro, eso es un salto completamente absurdo, ¿vale? Pero así es como es. El problema es que como sí que está relacionado con lo de la epigenética de verdad a nivel molecular, pues es difícil explicar al público. Pero vamos, de resumen, bueno, esto, tenemos a una señora que de nuevo la culpable es la señora. La señora esta se pincha heroína, come muchas hamburguesas y juega al fútbol y parece ser que eso va a ser malo para el nieto, ¿vale? Y esto, de alguna manera, que nadie sabe cómo, debe de tener que ver con la compactación de la cromatina que, en teoría, por lo que hemos visto, no debería pasar. Pero bueno, es lo que dicen. Si lo dicen en el periódico, será verdad. Yo, como resumen de la epigenética, para no complicaros mucho, os diría, básicamente no vale para nada casi todo lo que se lee, ¿vale? Está basado en evidencias muy pobres que se hinchan a lo bestia. Y sí que es verdad que la epigenética, bueno, también está bastante de moda, pero bueno, tiene un cierto papel en regulación génica, como otros muchos mecanismos de regulación génica. Pero es algo muy técnico.
Es como si ahora dijese, bueno, pues os voy a hablar de en qué procesos actúan las MAP quinasas. ¿Alguien tiene interés en las MAP quinasas? Aquí, que levante la mano. ¿Fans de las MAP quinasas? No. Entonces, si no hablamos de las MAP quinasas, ¿por qué leches tenemos que hablar de la compactación de la cromatina? No acabo de entender. Pero bueno, se ha puesto de moda por esto de los nietos gordos, pues ahí estamos. Y ahora vamos a este, porque este me llegó al alma. Cuando lo vi me dolió bastante. El estudio este. Bueno, ya hemos hablado del asunto de los alelos y los genes, ¿vale? No sería el gen gay, le podrían haber dicho el gen hetero, ¿vale? Si está determinado ser gay, pues estará determinado por el mismo gen ser hetero igual, simplemente sería otro alelo. Simplemente han elegido lo de gen gay porque debe de molar más. Siguiente, ¿qué están hablando? ¿Están hablando de genes moleculares? No, están hablando de genes mendelianos. ¿Vale? Lo que han hecho es comparar distintas personas y ver los cambios en su genoma, en las letras que tienen en el genoma, e intentar correlacionar eso con cambios en la conducta sexual, ¿vale? Entonces, estamos hablando de genes mendelianos. Una de las cosas que se concluyeron en el artículo es que la heredabilidad es entre el 10 y el 60% del carácter. Esto uno puede pensar, bueno, eso significa que entre el 10 y el 60%, como un 40%, yo que sé, más o menos, es genético y el resto no es genético. Pero no es tan sencillo, porque aquí estamos hablando de variación, ¿vale? Veréis por qué no es tan sencillo. Por ejemplo, en realidad la definición de heredabilidad, por lo menos la heredabilidad general, es la parte de toda la variación que tú estás observando, de la varianza total, ¿cuál es la parte que es genética? Habrá otra parte que será ambiental, ¿vale? Ya vemos que esto es un poco complicado. ¿Para qué sirve esto? Esto sirve para los mejoradores genéticos cuando están, por ejemplo, haciendo tomates. Quieren decir, yo si intentase hacer selección en estos tomates serían más gordos. Pues entonces tú dices, si la heredabilidad en la población que tienes para el carácter gordo es muy alta, entonces seguramente si vas a seleccionar sí. Fuera de ese contexto, que es donde se definió este concepto, lo único que se hace es confundir a la gente. Sin embargo, se utiliza todo el tiempo, pero nadie entiende qué es lo que significa. Para que veáis lo confuso que significa esto. Y no significa que el carácter es o no es genético, porque es que esa pregunta no tiene ni sentido. Por ejemplo, yo puedo decir, si me pego ahora una torta y me sale un moratón, ¿ese carácter es genético? Me diré, hombre, no, coño, te has pegado una hostia porque estás gilipollas y ya está, ¿vale? Sí, no, pero hay otro problema, y es que yo no me puedo pegar una torta si no estoy vivo. Entonces, para que yo pueda hacer eso, se tiene que haber creado todo el cuerpo y tengo que estar vivo. Entonces, ¿es genético que yo me haya pegado una torta? Hombre, pues en cierto modo sí, depende de mis genes. Si no tengo genes no puedo estar vivo. De hecho, depende de casi todos, ¿vale? Para que veáis que esto es sutil, hay un ejemplo que se da cuando se explica la heredabilidad para que los estudiantes no se pasen con la interpretación de lo que están haciendo, que es la heredabilidad del número de dedos que hay en la mano. En principio, el número de dedos que tenemos los seres humanos en la mano parece que debe de tener algo que ver con la genética, porque normalmente casi todo el mundo, excepto el señor que mató al padre de Íñigo Montoya, que tenía 6 dedos, casi todos tienen 5, ¿vale? Entonces, la variación genética del carácter es muy pequeña. Hay gente que no nace con 5 dedos, pero muy poca. Ahora, gente que no tiene 5 dedos, hay mucha. Gente, sobre todo, que trabaja en sitios en donde se les pueden cortar los dedos por un accidente. Entonces, la variación del carácter es bastante grande. Hay mucha gente que no tiene 5 dedos. ¿Por qué? Porque han tenido un accidente. Entonces, cuando tú dices variabilidad total, pues la variabilidad total es bastante grande. Variabilidad genética, muy pequeña. Haces la división, heredabilidad, casi 0. Es decir, la heredabilidad del carácter 5 dedos es 0, prácticamente. Eso no lo podemos interpretar como que el carácter no es genético, entre comillas. Entonces, ya os digo que esto es algo que no tiene una interpretación muy sencilla, más allá de que es la parte de la varianza que es genética.
que no sé qué utilidad tiene para fuera de la mejora. Luego, hay otra cosa muy, muy sutil, pero que es muy importante, y es que los genes dependen del carácter, y el carácter depende de quién ha elegido el carácter. Yo puedo elegir estudiar un carácter o estudiar otro carácter, y dependiendo del carácter que yo elija, el resultado que voy a obtener es muy diferente. Si yo, por ejemplo, para esto de los genes gays, digo, puedo hacer distintas definiciones de qué es ser gay. Por ejemplo, puedo decir, ¿ha tenido al menos un encuentro homosexual? Podría definir gay así. Y entonces dices, si has tenido un encuentro homosexual, habrá que definir también, porque luego está lo de Mónica Lewinsky, ¿os acordáis del lío de si eso era un encuentro sexual o no? No sé cómo habrán solucionado eso, pero vamos, dejando ese tema aparte, si has tenido al menos un encuentro homosexual, podría definirse que ese es el carácter ser gay. Pero hay otras definiciones, por ejemplo, proporción de encuentros sexuales, de todos esos, ¿cuáles son homosexuales y cuántos son heterosexuales? O podría decirse si estás atraído más por personas del mismo sexo o no. Eso sería un carácter distinto, porque a lo mejor a ti te atraen personas de distinto sexo, pero has decidido compartir tu vida con uno y entonces tus encuentros son con un solo tipo. ¿Vale? Eso sería otro carácter distinto que tendría otra genética distinta. Y otro carácter sería si una persona se identifica de una manera determinada. Eso sería otro carácter distinto. Para que veáis qué críticas han habido a este artículo, una de las críticas ha sido, es que claro, una de las definiciones que se utilizaron en el artículo era, si has tenido al menos un encuentro homosexual en tu vida, entonces eres gay para los del artículo. Claro, ¿eso está definiendo realmente que eres gay? A lo mejor lo has probado y no te ha gustado, o lo has probado y te ha gustado, ¿vale? Pero si no te ha gustado, según ellos ya eres gay. Claro, esto a lo mejor lo que están haciendo no es buscar genes gays, lo que están haciendo es buscar genes de probar cosas. No, eso también es un comportamiento, ¿vale? Entonces, ¿por qué hablan en el titular de genes gays cuando a lo mejor lo que están haciendo es simplemente, pues voy a probar, a ver, hay gente más aventurera y gente menos aventurera, lo pruebas y decides y ya está. Y otra gente dice, no, yo ni lo pruebo porque a mí no me gusta, ¿vale? Pues bien, pero es otro carácter distinto. ¿Vale? También estudiaron en ese artículo la proporción de encuentros sexuales que son homosexuales. Y ese les dio otros resultados, igual de confusos que los otros. Total, tampoco es que mejorasen mucho. Pero lo que sí que os quiero decir es que lo que más se ha publicitado es un carácter que en realidad no está ni siquiera muy claro que tenga que ver con la atracción, con la orientación sexual. Luego dicen, no hay un único gen gay, sino más bien muchísimos genes gays. ¿Se puede decir eso a partir de los análisis que han hecho en el artículo? No. Y en esto podéis ser escépticos porque esto está publicado en Science. Entonces podéis decir, bueno, si lo han publicado en Science, los señores de Science deben de saber más que el tipo mentecato este que ha venido aquí a hablar, que no ha publicado en Science. Yo voy a intentar explicaros por qué no se puede llegar a esta conclusión. De hecho, esta conclusión se la han sacado de la manga total. Es por una cosa que no voy a explicar con detalle, pero es el GWAS, que es como han buscado estos genes, es la tecnología, y una cosa que ponéis en una nota, todo el mundo en los libros de texto se dice GWAS y efectos, pero solo se consideran efectos aditivos, eso pone en los libros de genética cuantitativa siempre, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, nos vamos al artículo original, ahí no pone nada de cómo han hecho la estadística en el artículo, lo cual es sorprendente que en los artículos científicos esto se relegue a la página 14 de las 85 páginas de material suplementario, ¿vale? Y ahí pone un montón de cosas de estadística, pero básicamente el lenguaje muy técnico que no se entiende nada si no estás en el ajo, lo que quieren decir es, vamos a mirar trozo de genoma por trozo de genoma y vamos a hacer la siguiente asunción, que cada gen, si encontramos dos genes, cada gen funciona independientemente del otro sin que haya ninguna interacción, ¿vale? Eso ya os he dicho que no es verdad normalmente. Normalmente, si tú tienes los genes que controlan el color de ojos, interaccionan entre ellos a lo bestia. No es que los genes se van sumando poquito a poco y tienes los ojos azules y cuantos más genes de ojos marrones tienes, vas acumulando y se te va oscureciendo el ojo. No funciona así. Hay genes que te hacen el ojo, bueno,
alelos de un gen determinado que son dominantes no solamente sobre el otro alelo, sino sobre otros genes. Total, todo interacciona de una manera muy complicada para dar el color final. ¿Por qué se asume en estos estudios que los genes no interaccionan entre sí? Por lo que están haciendo lo mismo que Mendel. Dicen, vamos a hacer la parte fácil, que es lo que se puede hacer, porque si no lo hacemos lo fácil, la estadística se nos va de las manos. Necesitaríamos millones y millones de individuos para que saliese algo significativo. Entonces, vamos a asumir lo fácil, que es que los genes no interaccionan. Puede parecer una estupidez, pero no es una estupidez, porque si te funciona y encuentras a lo mejor un gen, pues no interacciona con nadie, o si encuentras dos genes que interaccionan poco entre ellos, pues a lo mejor te da pistas para seguir investigando, ¿vale? Entonces, la idea de esto es, vamos a hacerlo a lo bestia, si funciona, de puta madre. Tenemos una pista para seguir investigando. No es, hemos llegado al final del todo, tenemos una pista para seguir investigando. Si no funciona, la conclusión es, no ha funcionado, porque he asumido algo absurdo. No podía hacer otra cosa, bien, pero lo que he asumido es absurdo. Entonces, esa debería de ser la conclusión. No ha funcionado, no hay miles de genes, que es lo que se dice, ¿vale? Es posible que algunos de los genes que ellos han detectado tengan algo que ver con el carácter que estaban estudiando, que es posible que tenga algo que ver con la atracción sexual. Pero de ahí a decir, hay miles de genes con esa rotundidad, pues no, por mucho que lo diga en Science, no. ¿Por qué se dice eso? Se dice eso porque esto igual va a ser un shock para algunos de vosotros, pero los científicos no son seres de luz maravillosos todos. Y publicar en Science es un puntazo, ¿vale? Publicar un Science te puede valer una plaza de profesor, ¿vale? Pues entonces la gente, digamos que es creativa con las conclusiones a las que llega. No es que estén mintiendo, pero bueno, son generosos. Esto diríais, bueno, pero tienes el sistema de revisión por pares y Science es muy seria. Science es muy seria hasta que depende del número de clics. Y entonces, si tú tienes un artículo como este, ellos saben que van a tener clics, y han tenido clics todos los que han querido y más. Con lo cual, hay unos incentivos que hacen que pues, se haga ciencia que no es la ciencia más óptima. ¿Cómo se hacían las cosas en los tiempos cuando yo no era joven, pero... Por ejemplo, cuando Watson y Crick descubrieron la estructura del ADN, ellos descubrieron la estructura del ADN y en ese mismo momento supieron que habían desentrañado el secreto de la vida. Ellos sabían que esa estructura explicaba cómo se replicaba el material genético y eso aclaraba un misterio que nunca nadie había entendido y era cómo un gato tenía gatitos, ¿vale? ¿Cómo es posible que se transmita la información genética? Watson y Crick sabían que con esa estructura, que básicamente explica cómo se puede copiar, habían descubierto eso, algo esencial, y que nunca jamás en la historia de la humanidad se volvería a descubrir. Es famoso lo que escribieron. Bueno, describieron es una doble hélice, los nucleótidos, el apareamiento, toda la leche esa, y en el último párrafo del artículo, que es un artículo muy sencillito, que lo puede leer cualquiera, se entiende bastante bien, en el último párrafo pone... 1953, esto para que veáis cómo han cambiado las cosas. Pone, no se nos escapa que esta estructura podría tener algunas implicaciones biológicas interesantes. Esto se descubre hoy en día y vamos, tienen que apagar los servidores de Science con lo que ponen ahí. No les cabrían las letras en el triturar, se apretarían unas a otras. Hemos descubierto el puto secreto de la vida, ¿vale? Ahora descubren una mierda y te publican un artículo y sale en todas partes. No, esto es un problema serio. Y yo creo que va a acabar haciendo daño a la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia depende de que el público confíe en los científicos. Si los científicos se lían a hacer cosas como estas, pues acabarán no confiando en el público. No toda la ciencia es así, Por ejemplo, aquí hay gente que trabaja en genética de cereales. Si estas personas dicen, este gen hace que el cereal salga más gordo. Eso, luego va una empresa, hace una semilla con ese alelo y no sale más gordo, irán y le pegarán un par de hostias.
Pero como esto no tiene consecuencias, porque total, nadie va a hacer gente gay ni no gay, ¿qué más da? Pues publicamos lo que sea y punto. Entonces, la conclusión del artículo debería haber sido: el carácter observado en la población estudiada no tiene una herencia sencilla, aunque parece confirmarse un cierto efecto genético, entre el 10 y el 60% de la variación observada. Confirmarse porque eso ya se sabía antes. Claro, con esto no publicas un Science, desde luego, pero sería bastante más honesto. ¿Ves? No llegas aquí. Y, bueno, ya está la última diapositiva. Os quería pedir perdón por daros tanta brasa y porque supongo que con tanto gen, epigenética, alelo, carácter y toda la leche, no sé si habrá quedado algo claro. Supongo que no, pero bueno, yo he intentado lo que he podido. Si tenéis alguna pregunta. Llevo este que tiene esto más largo. Por aquí. Hola. Bueno, yo creo que a todos nos ha encantado tu charla. Vamos, no es que nos hayas disipado la niebla, pero algo has contribuido. Ya sabemos que hay mucho más que saber sobre el asunto, muchísimo. Y has hecho algo que no solemos hacer aquí, que es dar un pequeño capón a los colegas científicos. Aquí somos muy cientificistas y tenemos mucha fe en la ciencia, y yo creo que es muy saludable que un científico honesto y competente, bueno, pues señale pequeños fallos. Y otra cosa que nos interesa mucho es las posibilidades de estafa que tiene la pseudociencia o el uso malintencionado de la ciencia. Y mi pregunta es muy concreta. Bueno, no me voy a meter en asuntos de razas y homosexualidad, sino en algo muy sencillo. ¿Qué sentido genético tiene cuando vas a comprar jamón y te dice 50% raza ibérica? ¿Qué significa eso? Ay. Yo trabajo haciendo clasificación de tomates y esa pregunta filosóficamente ahí me han matado. Vamos a ver. La estructura genética, de cualquier especie es igual. La estructura genética de una especie, puedes imaginarte los individuos como puntitos en un espacio, ¿vale? Entonces, estos puntitos formarían como nubes. Si tú miras a las nubes, tú puedes ver una nube y dentro de las nubes puedes decir, bueno, pero la nube no es una cosa uniforme. Hay un trocito que parece un poco separado, no del todo, pero un poco separado, y otro trocito que parece también separado. Y dentro de esos trocitos hay como subnubes, ¿vale? Entonces tú puedes hacer clasificaciones de la nube entera, o un trozo de la nube, o un subtrozo de la nube. Entonces, algunas de esas clasificaciones tú les puedes llamar razas, o subespecies, o especies, o como lo quieras llamar. Depende de lo distintos que sean, pues se suele poner un nombre u otro. Entonces, tú podrías decir, yo este trocito de la nube lo defino como cerdo de raza ibérica. Como no he estudiado el tema de los cerdos, no sé. Yo te podría hablar de tomates, pero, por ejemplo, tomate valenciano. Pues te podría decir, si nos vamos a una subnube de la subnube de la subnube, ahí hay unos cuantos tomates que son casi iguales, que la gente, algunos de ellos los ha llamado tomate valenciano y otros no. Si decidiésemos nosotros que eso es el tomate valenciano, 50% significaría, supongo, que hemos cogido ese y lo hemos cruzado con otro. ¿Vale? Pero al final es que esto de las clasificaciones es muy sufrido, y cuando hay un tema comercial detrás es más sufrido todavía, ¿vale? Porque tú puedes elegir una parte de la nube o puedes elegir otra, puedes ser más o menos generoso y puedes pasar de todo y no rayarte tanto y decir, es cerdo ibérico lo que a mí me da la gana que sea cerdo ibérico. No sé cómo está el asunto, ¿eh? Pero me refiero a qué grado de homogeneidad tiene que haber entre unos ejemplares. Perdón, sí. ¿Qué grado de homogeneidad tiene que haber entre unos ejemplares y otros que son 50% raza ibérica?
O sea, que... Para definir que un individuo está dentro de uno de esos grupos, no hay ningún grado de homogeneidad que tenga que tener. Ninguno. Puede que sean muy distintos o que sean prácticamente... Es decir, si yo defino, por ejemplo, en seres humanos, yo puedo decir, los japoneses son un grupo genético diferenciado de los que viven en Europa, ¿vale? ¿Qué diferencias tienen entre ellos? Pequeñísimas. La mayor parte de los cambios que tú puedas ver entre europeos también están en japoneses casi en la misma frecuencia. Es decir, las diferencias entre japoneses y europeos a lo mejor son que en japoneses el cambio que está en la posición 1.000.000 del cromosoma 1 en Europa está 94% A y 6% T, y en Japón está 95% A y 5% T. Y esa es la diferencia genética. ¿Y entonces 50% japonés? 50% japonés es que te has casado con alguien, o has tenido un hijo con alguien que no es japonés, supongo. Creo que no me entiendes. O sea, no, Sí. No se trata de dos individuos. Si yo me caso con una japonesa, puedo tener un niño 50%. La cuestión es que quiere decir que haya toda una estirpe o una raza o lo que sea de niños que son 50% japonés. Es que eso es lo que... No. Es que eso no tiene sentido. Bueno, a ver, tú podrías tener un hijo 50% japonés y que se cruzase con otros niños 50% japonés y crear una nueva raza de 50% japonés. Eso sí que podría ser. ¿No existen las razas? ¿No se supone que no existen las razas? Vamos a ver. Las razas, tal y como la gente las entiende, no se corresponden con los grupos genéticos humanos. Grupos genéticos en seres humanos sí hay y reflejan la historia de la especie, ¿vale? Lo que pasa es que no se corresponden en absoluto con lo que la gente cree, porque los caracteres que se utilizan para clasificar las razas no reflejan la historia de la especie. Tú, por ejemplo, la gente suele decir negros. Los negros no son un grupo genético, son un montón de grupos genéticos porque tienen una diversidad mucho más grande que la de los blancos. Y además, no todos los negros son del mismo grupo genético y no todos los blancos son de un mismo grupo genético, porque el carácter ser negro, bueno, tener la piel oscura o tener la piel clara, ha aparecido distintas veces a lo largo de la historia de los seres humanos. Entonces, ¿las razas existen tal y como la gente las piensa? No. Grupos genéticos sí hay. Las diferencias entre grupos son muy pequeñas, pero sí que reflejan la historia. Y estudiando los genes de la gente que vive hoy en día, podemos estudiar la historia y ver cómo han ido migrando los distintos grupos. Sí. Bueno, yo después de toda esta conferencia, que ha sido muy interesante, veo bastante confusión en cuanto que el gen entonces no condiciona ni tu manera de ser, ni tu manera de ser física, ni de ninguna de las otras maneras. Algunas cosas sí, pero otras tampoco no. el medio ambiente. Sí. Con lo cual, ni el medio ambiente ni la genética. Entonces, cuando dicen, bueno, es que este es gordo o flaco, como has dicho antes, porque genéticamente toda su familia son flacos. Y los gordos se justifican que son gordos porque genéticamente son gordos. Pero resulta que tú vienes y nos dices que no. Bueno, yo lo que digo es que eso en general no pasa. En general, con cualquier carácter no puedes asumir eso. En algunos casos concretos sí, ¿vale? Por ejemplo, el cáncer ocurre por azar, entonces es una lotería que te toque. En algunas familias concretas sí que hay algunos alelos de genes concretos que te hacen que tengas una predisposición muy grande a tener cáncer. Entonces, si lo tienes, casi seguro que lo vas a tener. Entonces, depende del alelo y del carácter y de la familia en la que estés. Es todo bastante complicado. Pero entonces, los genes que tienen que ver, es decir, ¿somos individuos individualizados totalmente? Bueno, a no ser que tengas un gemelo, sí, eres distinto de los demás. Pero además, incluso aunque tengas un gemelo, hay una parte que depende del ambiente, depende del carácter también, y además no solamente es que sea una parte y otra, es que en realidad esto no tiene sentido para una persona, porque lo que estás haciendo es estudiar la variación en una población o en una familia. Pero una persona concreta no tiene sentido decir qué parte es del ambiente y qué parte, o no tiene mucho sentido.
Todo esto se calcula con variación en poblaciones completas. Y entonces, ¿cómo en conjuntos de explicarías individuos. esas modificaciones genéticas que dicen que se pretende modificar al ser humano de manera que la raza pueda mejorar en cuanto, pues quiero que mis hijos sean más altos, más rubios y más ojos azules? Porque no quiero que sean, y quiero que sean más inteligentes, además. Esto, por ejemplo, para más inteligente no se puede hacer porque no sabemos primero, habría que definir qué es la inteligencia, que ya es una cosa peliaguda, pero incluso aunque definieses algo como inteligencia, el carácter dependería de tantas variaciones genéticas, de tantos genes mendelianos, que eso no hay manera de saber cuáles son en genética humana. Entonces, simplemente no sabemos, no sabríamos qué hacer, no sabríamos qué elegir. En cuanto a la inteligencia, pero en cuanto al físico. Depende de qué. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto de ataxia de Friedrich. Ahí hay un alelo concreto en un gen concreto que si lo tienes te toca seguro. O vamos, tienes una probabilidad de uno a lo mejor en 10.000 de que te toque. En ese caso sí que se hace ya, que tú puedes pedir, bueno, como yo sé que yo y mi pareja tenemos un alelo dañado, porque lo sabemos por la familia, por ejemplo, entonces yo si quiero tener un hijo puedo hacer fecundación in vitro y cuando se fecundan los embriones se mira qué embrión tiene el alelo dañado y esos no se implantan y se implantan que no tengan el alelo dañado. Eso ya se hace. Por eso. Y otra de las cosas que se hace ya es, por ejemplo, se pueden implantar embriones que no tienen alteraciones cromosómicas, porque hay veces que hay trozos enteros del genoma o incluso cromosomas enteros que faltan y muchos de los abortos son debidos a eso. Entonces, eso ya se puede hacer. Es decir, sí que se pueden seleccionar ciertas cosas de caracteres que sabemos cómo funcionan porque tienen una genética muy sencilla. Los caracteres como inteligencia o predisposición a tener colesterol alto, en general no se puede. En algunos casos, como por ejemplo de cáncer, en alguna familia sí que se puede, aunque en general no. Y en cuanto a la condición sexológica, sexual, ¿existe ese condicionante genético hacia una predisposición hacia la heterosexualidad? Bueno, ya he dicho que la heredabilidad, entendiendo lo que significa la heredabilidad, es de entre el 10 y el 60% y que no tenemos ni la más remota idea de eso en qué genes está. ¿Y qué pasa con los bisexuales, por ejemplo? Ya, pero es que eso no pasa nada. Quiero decir, hay gente alta, gente baja, no sé, No, pero que quiero decir que nada está definido, entonces. Nada está definido, nada está definido, no es eso no es lo que yo he dicho. Hay cosas que están definidas, hay cosas que no, yo qué sé, a mí me gustan los hombres o me gustan las mujeres, pues me gustan los hombres o me gustan las mujeres, en parte por la genética y en parte no por la genética y ya está. Y de total, igualdad, ¿qué más da? A mí me gusta lo que me gusta. Me ha encantado la charla, pero tengo una pregunta. Entonces, ¿existe el gen de ser del Real Madrid? Esto podríamos estudiarlo. Seguramente el resultado sería muy parecido al que han obtenido con el gen de ser gay. Oye, no te creas, también se ha estudiado la predisposición a seguir ciertas tendencias políticas, ¿o no? Sí. Hay rasgos psicológicos que te pueden llevar a una cosa u otra y eso es posible que también tenga una variación genética. Pero de nuevo, esos caracteres normalmente son siempre complicadísimos y no les podemos meter mano en humano. Oye, ¿y el famoso ADN basura, de verdad de basura o no? ¿O sirve para algo? Esto es algo que a mucha gente le molesta, creo, que tengamos ADN basura. Yo no entiendo muy bien la molestia, debe de ser que pensamos que somos ángeles impolutos y que por lo tanto no podemos tener basura. Pero es indiscutible, a ver, la mayor parte del genoma humano es basura. Es decir, basura con la definición estricta de que no sirve absolutamente para nada porque si te quitasen ese trozo no pasaría nada. Eso es la mayor parte. Se calcula que solamente entre el 6 y el 9%, si tienes una mutación ahí, a ti te pasa algo. El resto son trozos de cosas que han ido mal, por ejemplo, genes que se han copiado que no se tenían que copiar,
y hay duplicaciones que se eliminan, o muchos parásitos que tenemos dentro del genoma. Hay parásitos que están dentro, que han aprendido a ser copiados por la maquinaria del genoma, y entonces se copian y se copian y se copian y son lo que constituye la mayor parte de la basura. Durante un tiempo la gente empezó a decir, no es basura porque hay un caso que la basura esa que la gente dice que es basura, la evolución la ha reutilizado para poner un trocito de un gen que sirve para algo. Bueno, pues entonces ya no es basura, pero eso no significa que no sea basura todo el resto, eso significa que la evolución es muy chapucera, pues ha encontrado mierda por ahí, la ha cogido y la ha reciclado, pero ya está, no significa nada más. La mayor parte del genoma es basura en casi todos los seres eucariotas, los que nos reproducimos sexualmente. Las bacterias, por ejemplo, tienen un genoma mucho más compacto y básicamente es porque no se pueden permitir el lujo de tener tanto parásito. Básicamente, tú no podrías pensar como las ballenas, estas que ves que van llenas todas de cositas pegadas, pues el genoma sería como cositas pegadas, pero todo. Solamente sería funcional como un 9%, el resto sería todo basura que va acumulada ahí de mucho tiempo. Hola, yo no soy científica, pero no me ha quedado claro una cosa. Si los genes no determinan nada, si los genes no significan el destino, si no marcan nada y el resultado, el fenotipo final es una mezcla de un 50% genético, otro 50% o 40% ambiental, otro suerte, otro azar, otro no sé qué. Entonces, ¿cómo es posible que los hijos se parezcan a los padres? No lo entiendo, no entiendo la herencia. Porque yo no tendría que parecerme ni a mi padre ni a mi madre, y además hay hijos adoptados que vienen de otros países y les cambian radicalmente del ambiente y aún así se parecen a sus padres. Físicamente, incluso en la personalidad. ¿Cómo es posible que ya habiendo introducido la variante del ambiente, es totalmente distinta, resulta que se siguen pareciendo a sus padres? En el físico y en la personalidad, en la forma de ser. ¿Qué han heredado? ¿Qué mecanismo? Si el gen no está determinando nada, la genética no está determinando nada, ¿cómo es posible? No, yo no he dicho que la genética no determine nada en ningún momento. De hecho, he dicho que los dedos de la mano son un carácter que, aunque tiene una heredabilidad casi de cero, está determinado genéticamente claramente. Tenemos 5 dedos porque está determinado genéticamente. No, lo que he dicho es que cuando tú te fijas en la variación en un carácter concreto, esa variación puede que esté determinada genéticamente o no, ¿vale? Pero es que esto es un concepto un poco sutil porque siempre estoy hablando de que para poder hablar de esto de que si se determina o no se determina, tienes que comparar distintos individuos. En un individuo determinado, tú no puedes decir, mira, este chiquillo es muy listo porque tiene unos genes de ser muy listo o porque ha estudiado mucho. No lo vas a saber nunca. Eso, la única manera de averiguarlo es en toda la población. Tú puedes estudiar el carácter y entonces ver si tiene una parte genética la variación o no. Pero esto es, yo sé que es muy confuso porque es una cuestión de estadística. Lo que estás estudiando es la población, no un individuo concreto. ¿Significa eso que la inteligencia no tiene nada que ver con la genética? No, yo no he dicho eso en ningún caso. No, pero sí que dices que los genes no son el destino. No marcan el destino. Digo que no necesariamente marcan el destino. Entonces, y además, me parece que en un momento has dicho que si yo tomo el gen número tal del cromosoma número cual y lo cambio, lo modifico, eso no quiere decir que vaya a obtener el resultado X. No, digo, entonces, ¿cómo? O sea, no puedo hacer nada. Quiere decir, yo haga lo que hago con los genes, no sé nunca qué individuo va a salir. Sí, pero eso es un problema nuestro, no es un problema de los genes. Quiero decir, una cosa es lo que los genes hacen y otra es lo que nosotros sabemos de que los genes hacen. No tenemos ni idea. Por ejemplo, imagínate que yo digo, pues ahora quiero acabar con todos los gays porque a mí me da la gana, porque soy un gilipollas, ¿vale? Y entonces digo, pues voy a modificar estas posiciones y estas posiciones, no sabría por dónde empezar. Con este estudio, por ejemplo, no tendría ni la más remota idea de qué hacer. Y eso que ya he hecho un estudio, a priori, cero. Es que no sabemos casi nada. Bueno, pero tomemos algo que es menos dependiente del ambiente, porque lo de la sexualidad tiene muchas influencias. El ser pelirrojo, que dicen que hay pocos pelirrojos en el mundo. Vamos, el ser pelirrojo parece ser que viene determinado por algún gen. Sí. No sé si ese sí que se conoce la variación que hace que seas pelirrojo o que no. Luego, entonces, sí que está determinando que un individuo salga pelirrojo. Sí, yo no he dicho. O sea, no es aleatorio, no es casual, ni es... Yo no he dicho que no en ningún momento. Digo que depende del carácter
y del conocimiento que tengas del carácter y de lo complicada que sea la genética. No digo que eso no pueda pasar. De hecho, yo hice la tesis doctoral en ataxia de Friedrich. Como tengas la desgracia de tener los dos alelos del gen de la ataxia, ¿veis el gen de la ataxia? Gen de la ataxia, como tengas los dos alelos dañados, mal, te ha tocado la china, lo vas a pasar muy mal en tu vida. Estás completamente determinado por la genética. En ese carácter concreto, ¿vale? En otros caracteres, no, depende del carácter, depende de lo que estás mirando. Sí. A ver, yo tengo una pregunta porque me preocupa el tema de cuando algo es genético, cuando no lo es. La pregunta suele ser siempre porque cuando dices, por ejemplo, con la gordura, dices si hay algún componente genético o algo así, sería alguna parte de enfermedad o lo que fuera, y entonces habría ayudas, o cuando quieres ir al médico y que te corten la mitad del intestino, y entonces tendría un sentido y no sería, es que tú comes mucho, te jorobas. Nosotros no te pagamos la intervención. Lo mismo ocurre con la parte gay. El asunto es que si tú dices, no, es que hay una parte que es biológica, que soy yo, y hay una parte que vale, pues será medioambiental, que me favorece el ser atrevido suficientemente para ser yo. El asunto está en que si decimos que no hay ninguna parte biológica, que generalmente se entiende como parte genética, es que estos son unos pervertidos. Esa es la directa consecuencia. Yo no he dicho que eso en este carácter tampoco, Lo sé. Entonces quería que si podías explicar, supongo que el tema va un poco porque en este estudio, igual que cuando hablas de poblaciones, que se hace una estadística sobre la población, en esto es al revés. No es además de la estadística sobre la población, también es una estadística sobre una cantidad de genes. Entonces eso no quiere decir que no haya una parte genética. Es que una cosa es que se confirma en este estudio que una parte de la variación depende de la genética, y eso se confirma en este estudio, eso ya se había visto y en este estudio se vuelve a ver. Y otra cosa distinta es que tú sepas qué genes son responsables de esa variación. Son dos cuestiones diferentes. La conclusión es, hay una parte genética, ¿de qué genes depende? No lo sabemos. Ese es el asunto. Que hay una parte genética es una cosa que se confirma, a pesar de lo que ponía en el titular, porque el titular del País era completamente confuso, porque parecía indicar justo lo contrario. Es decir, se confundía que no se habían encontrado los genes con que el carácter no fuese genético. Son dos cosas distintas, ¿vale? Y genético definido en este sentido de heredabilidad, porque ya la heredabilidad podría ser muy baja, incluso aún así podríamos decir perfectamente que es genético, como lo de los dedos de la mano, porque eso tiene que ver con la variación. Bueno, nos fastidia el determinismo, pero no soportamos la incertidumbre. Y eso, eso es un problema. Bueno, gracias, José. Dos preguntas breves. La primera, un poquito de la evolución de esta ciencia. Cuando has dicho que Mendel eligió los caracteres más sencillos y que revestían menos complejidad, la verdad es que uno piensa que, bueno, no sé, probablemente pues hay algún criterio claro para poder determinar esto, pero a mí me da por pensar que él no tenía entonces ningún criterio realmente racionalmente explicitado como para poder determinar que estaba eligiendo los caracteres más sencillos. Me da por pensar que a lo mejor no tenía idea sobre ello. No, sí que sabía. ¿Sí? Méndez sabía lo que estaba haciendo. No. Él lo que hizo fue elegir caracteres, uno, que no variaban continuamente, es decir, era o amarillo o verde, pero no había amarillo, verde, un poco verde, mucho verde, ¿vale? No era un carácter continuo. Los caracteres continuos decidió no estudiarlos, porque él pensó que si tenía dos cosas claras era mejor. Y luego eligió caracteres que cuando tú tenías un padre verde y lo autofecundabas, lo cruzabas consigo mismo y te daba descendencia, te daban todos igual de verdes, pasase lo que pasase. Que le daba sol, verde. Que no le daba sol, verde. Bueno, si no le da sol y la planta se muere, no, pero vamos, con un mínimo ya, ¿vale? Entonces él eligió caracteres que eran muy estables y que además estaban claramente diferenciados. Y eso te lleva normalmente
a que la genética es más sencilla. Ya. Sí, en los humanos hay caracteres que son así, claro. Por ejemplo, la forma de la oreja, ¿vale? Los plieguecitos en la forma de la oreja, se sabe la posición en el genoma de cada trocito. No os puedo decir cómo de alto vas a ser, pero la forma de la oreja sí que podemos decir cómo la vais a tener. Eso está bien, porque, por ejemplo, imagínate, escena del crimen, estudias el ADN y dices, el asesino tenía orejas tal así. La policía podría ir haciendo fotos de las orejas. Eso sería muy informativo. ¿Qué? Sí, además cambia mucho, pero es que sabemos la genética porque tiene cada bultito de estos tiene una genética que es bastante sencilla. No es un gen solamente, son unos cuantos que interaccionan entre sí, pero es más o menos sencillo y se sabe cómo funciona. Bueno, que el hombre era un gran observador, pero a mí me daba por pensar que realmente le podía quedar un margen de incertidumbre para poder tipificar, en realidad estaba abriendo un camino, ¿no? Y bueno, pero en fin. Pero eso siempre que haces cualquier cosa en ciencia, tú tienes una idea previa y lo miras y si funciona o no funciona. Por supuesto. Y bueno, y la segunda cosa, muy brevemente, ¿crees que la inflación de publicaciones a la que está sometida la ciencia en el presente influye directamente, muy negativamente en el pensamiento crítico, en la capacidad crítica que tienen los científicos para desarrollar su trabajo y que sacrifican por lo tanto la labor de descubrimiento de cómo funcionan las cosas, la honestidad sobre el funcionamiento de los fenómenos, la sacrifican a su propia necesidad de supervivencia y a la mercadotecnia que afecta a la ciencia? Bueno, casi es una pregunta que a lo mejor tiene una respuesta muy evidente, pero ¿cómo lo ves tú en el entorno en el que te mueves? Yo lo veo mal, pero vamos, yo por naturaleza tampoco es que sea una persona muy optimista, entonces, pero los científicos tienen una presión muy, muy grande por publicar artículos en revistas llamativas, porque de eso depende su carrera. Cuando estás empezando depende de que luego te vayan a dar otra beca o otro contrato. Cuando luego se estabilizan, dependen de que luego vayan a tener un proyecto o no vayan a tener un proyecto y, por lo tanto, la gente con la que trabajas se vaya a ir a la calle o no se vaya a ir a la calle y tu línea de investigación se mantenga o no. Entonces, si tienes una presión tan grande por publicar en revistas llamativas, pues habrá gente que será muy, muy seria y habrá gente que no será tan seria. ¿Qué es lo que yo veo en mi entorno? Pues lo que yo veo en mi entorno no siempre es muy positivo. También es verdad que gran parte de esa ciencia un poco cutre pues se queda en agua de borrajas, que no lleva a muchos sitios, ¿vale? No siempre llega a ser tan relevante socialmente como este artículo. Pero se hace mucha ciencia que no vale absolutamente para nada. Por ejemplo, aquí el Ministerio está obsesionado con el control de los científicos. Los científicos básicamente somos delincuentes. Entonces, como se asume que vas a robar, si tú te quieres comprar un bolígrafo, necesitas una cantidad... si yo ahora en mi universidad quiero comprar un boli, tengo que hacer una cantidad de papeles alucinante para comprar un boli. No os estoy diciendo ninguna broma. Ahora, si tú lo que haces es, tú pides un proyecto y los resultados que obtienes son una porquería, eso no se mira mucho. Entonces... claro, el resultado es que también se acaba, yo creo que seleccionando a cierta gente. Aunque también es verdad que luego la gente habla, porque los científicos son como todo el mundo. Y entonces lo que más se hace en los congresos científicos es hablar en los pasillos. Y entonces tú cuando quieres saber de qué coge alguien, o te has leído ya algún artículo suyo y más o menos has visto, porque eso se ve cuando lo lees, a no ser que esté mintiendo de todo, que eso es más raro porque saben que los pueden pillar. Pero tú preguntas y dices, oye, ¿a ti qué te parece tal tipo? Y te dices, hostia, es una mierda lo que está haciendo. Los científicos, es verdad, que viven en esa presión de publicar más, pero
los otros se dan cuenta de que han caído y de que están publicando cosas que no son muy fiables, les van a clavar puñales en la espalda todos los del mundo, ¿vale? Y eso es lo que controla un poco la mala uva. Espero que eso continúe, pero también veo presiones en el sentido de que si tú tienes muy mala leche, pues al final la gente te acaba mirando con mala cara, porque dices, es el típico que siempre se está quejando de todo, ¿vale? Y acabas pues un poco relegado. Pero ya te digo, es lo importante es tener en cuenta que la ciencia no es algo evidente, sino que es una empresa social en donde se estudian cosas muy, muy complicadas por parte de especialistas que entienden ellos las cosas y que, por lo tanto, hay que cuidar el entorno social en el que eso se hace. Y hoy en día las presiones que hay no son las presiones que tenían Watson y Crick, son otras presiones muy distintas. Y, desde luego, tienen presiones muy fuertes por no mentir, pero sí, ya te digo, pues es que este dato que hemos hecho, este experimento, no cuadra mucho. Bueno, pues será que ha salido mal. Y entonces quitan el experimento que ha salido mal. Ese tipo de cosas tienen presión por hacerlas. Algunos caen y otros no caen. Bueno, no, tenía la tentación de hacer un paralelismo entre el periodismo también, el afán por publicar y por el clic, pero lo voy a dejar porque es que ya son 1:30 y a no ser que haya alguna pregunta imprescindible. Me recuerda, Juan, que tenemos aquí unas revistitas de la asociación por si alguien quiere conocerlas, que se acerque por aquí y se lleva alguna. Y eso es todo por ahora, porque en diciembre no vamos a tener charla, pero volveremos en enero y lo anunciaremos por los medios habituales. Muchísimas gracias, José.